Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Daf Yomi, Masejet Sotah, Daf Mem Gimel. Quedamos en la línea que pone a Teruá en Tana. Tana dice la baraita, lo lejina malach Pinjal milhamá. No sin motivo es que Pinjas fue a la guerra contra los midianitas. Era el Lipará, sino para qué fue el Lipará din abismo, para cobrarse por lo que le habían hecho Abimo, por el padre de su madre, o sea, por su abuelo materno, que era Yosef. Sheneimar Medanim, todo el Mitzrayim, porque los Midanim lo vendieron a Egipto. Entonces, para vengarse de eso, como esclavo lo vendieron, ¿no? Entonces pregunta la Gemara, le membra de Pinjas mi Yosef. Quiere decir que Pinjas venía de quién? Venía de Yosef. Beja que ti fue el paso de Elazar ben Aharón, Elazar ben Aharón, la cajlo mi benot putiel lo lisha. Elazar, el hijo de Aarón, tomó a quien, como mujer, una de las hijas de Putiel, como esposa. Y Putiel, ¿quién es? Es Yitro. Quiere decir que Pinjas, que es hijo de Elazar, venía de quién? De el abuelo materno, era Yitro. Mailav de Atemitro se entiende que viene de Yitro. ¿Y por qué sabes que Putiel es Yitro? Shepitem a Galim, le voy a dar, porque él fue alguien que cebó becerros para la idolatría. Entonces eso es Putiel. Putiel es de Pitem, de cebar. Vemos aquí que no viene de Yosef, viene de Yitro. Me responde, es mi Yosef. Pero ¿cómo se busca con la palabra Putiel? Porque Putiel también puede ser Pitpet Bitro, que se burló. Yosef se burló de su instinto del mal, lo pudo vencer y doblegar cuando quería que hiciera la provisión con la esposa de su patrón. De una manera no puede ser, pues hay una historia clara. Pone, véalo, a Shebatim, a todas las tribus despreciaban un poco aquí en Pinjas y decían, Reiten ben Putizé. Vieron este Ben Putizé, este descendiente de Puti, que es Puti, Ben Shipitem Avi Imo Agalim, aquel que su abuelo Pitem, que era Pitem, dijimos que era en Cebar, Agalim, becerritos, la Oazara, y Aarón Nasim Israel va a matar a un Nasim Israel. Cuando mató a quién? Cuando mató a el Nasí de la tribu de Shimón, Zimri. Entonces, vemos de aquí que la historia clara me dice que viene de Yitro, no viene de Yosef. Él es la mala, tiene razón, viene de los dos. Y Abu Adime, si el padre de su madre es mi Yosef, viene de la tribu de Yosef, entonces Ime de Ime, la madre de su madre, viene de Yitro. O Veim Ime de Ime mi Yosef, pero si la madre de su madre viene de Yosef, Abu Adime, el padre de su madre, su abuelo materno, viene de Yitro. Daikaname, y de aquí se deduce, Dichtiv mi benut Putiel. Dice el pasuk de las hijas de Putiel. Y Putiel está escrito en plural porque tiene una yut. Tres mashma, y vino plural dos. Quiere decir que hay dos entendimientos de Putiel. Es uno que encebó y otro que se burló. Encebó para Bazará, que es Yitro, y otro que se burló del Israel, que es Yosef. Shma Mina, de aquí aprendemos. Misha nueva. Dice el pasuk, Veribru Shoterim el Am Lemor, y los Shoterim dijeron al pueblo, Mia Ish Asher Bana Bait Hadash, ¿quién fue que construyó una casa nueva, Velo Hanajó, y no la estrenó? Y el eje, que vuelve a su casa para que la estrene. Y viene la misma ponerse, Ejad pone, no solo de una casa, sino también pone Betateven, alguien construyó un Betateven, un granero, vete a vacar una vaquera, vete a Etzim un depósito de maderas, vete a Tzarot, un depósito de qué, para guardar vinos y aceites. Ejata Boné, tanto que construyó, dejando tanto que compró, dejando a Lloré, tanto que heredó, dejando tanto que creció como regalo. De todos estos casos, él vuelve de la guerra. Bueno, el paso aquella persona que se plantó una viña, velojilelo significa las frutas los 3 primeros años no se pueden comer. El cuarto año hay que comerla en Jerusalén. La gente normalmente que hacía, no subía toda la fruta, la gilelota, la redimía. Entonces redimían las frutas
y las llevaba a Jerusalén, y ya después del quinto año ya podía comer las frutas normal. Ahora estamos aquí que alguien que no ha podido todavía, no ha llegado al cuarto año para poder redimir, o está en el cuarto año y no pudo todavía redimir las frutas, el pastor le dice que vuelva y que redima y que cumpla esa mitzvah. Entonces dice la Gemara que es Ejad Anotea Keren, tanto alguien que sembró una viña, Ejad Anotea Hamishah Mahal, o tanto alguien que plantó, cinco animales, 5 árboles para comer. También, tanto que sean animales que son de 5 tipos diferentes de frutos. Tanto alguien que notea, que plantó, Vejata Mabrij, Vejata Marquif, ya veremos lo que es Mabrij y Marquif, Vejata Loquea, tanto el que lo compró, tanto Vejata Yorecha, tanto que lo heredó, Vejat Sheitan lo mató, tanto que recibió como regalo, es igual, vuelve de la guerra. Dice el pasú, aquel que se comprometió con una mujer, que vuelva a la guerra. Ese Jata Mareta Betula, tanto alguien que se comprometió con una virgen, de Jata Mareta Almanado, tanto que se comprometió con una viuda o divorciada, lo mismo. Incluso alguien que tiene que cumplir mitzvah de Ibum. Incluso que él escuchó que murió el hermano en la guerra, José lo malo, que vuelve de la guerra a cumplir la mitzvah de Ibum. De Kol Elu Velo, todos estos casos que vimos ahora, Shomrin Divrei Kohem, se escuchaban de las palabras del Cohen, ¿para qué? Para todos los soldados, todos los pelotones que estaban escuchando ahí. Bejosri, entonces tienen que volver los que volvían. Y cuando volvían, un más pequeño, mayo, mazón, algo de trabajo hacían, que era tratar de surtir agua y comida para la gente que iba a la guerra, tratando de por lo menos de arreglar los caminos para los que iban a la guerra. Ahora hay personas que no volvían del todo, se quedaban en la guerra. ¿Cuáles son? Aboné Baichar, alguien que construyó un Baichar. Baichar es como una caseta de vigilancia antes de entrar al edificio. Axadra, un mirpeset. Axadra es como la entrada antes de entrar a la casa, que ni siquiera tenía paredes, es como un techo nada más y unas columnas. Mirpeset es un balcón. Entonces, estos no son suficientes construcciones para, aunque no la estrenó, para volver de la guerra, sino que tiene que ir a la guerra. O por ejemplo, Arba'a Inané Mahal, alguien que sembró, plantó 4 árboles frutales que se comen, Pijamisha Inané Serak, o 5 árboles, pero que no dan fruta. Y también a Mahazir Doshoto, el que se vuelve a casar con su divorciada, tampoco se devolvía, sino iba a la guerra. Ahora, Almaná Cohen Gadol, una almaná viuda casada con Cohen Gadol, Gerushá, una divorciada, casada con le Cohen Ediot, Cohen normal, Mamzeret, una Mamzeret, una Bastar, una Etina, el pueblo Natín, casada con Israel, o al revés, de Israel, casada con le Mamzeret Natín. Estos casos, Loya José, obviamente que si estaban comprometidos con casos prohibidos, eso no era suficiente para poder darle permiso de volver a la guerra y no ir a la guerra, ¿no? Te quiere la guerra. Rabiuda Omer, Abba Boné Bait al Mejonó, Loya José. Ahí se le tumbó su casa y la volvió a construir igual como estaba antes, no volvía a la guerra, va a la guerra. Rabbi Elazar Omer, Aboné Bet Lebenim Besharon, Loya José. También hay que construir una casa con ladrillos de Sharon, que son ladrillos, no eran buenos, había que volver a construir esa casa después de un tiempo, 2-3 años, que no era una casa sólida, Loya José, tampoco volvía a la guerra. Ahora, Elu Sheen Zazim Inkoman. Ahora, estos son los casos de que ni siquiera iban a presentarse a las filas de la guerra, ni siquiera se presentaban. ¿Quiénes son? Banab Bait construyó una casa de Janejó y la estrenó, pero todavía no ha vivido un año, no la ha aprovechado. Onatá Kerem sembró una viña de Jireló y ya redimió la fruta, pero todavía no ha tenido provecho un año de esas frutas. A no ser el que ya se casó con su comprometida y está todavía en ese primer año, no vuelve, ni va a la guerra, pero ni se presenta a las filas de la guerra, del ejército. A Conet Diamantó, también el que se casó con la Yamá y todavía no ha pasado, con su cuñada no ha pasado un año, tampoco va. Sheneemar, por pasó un aquí y Yelebetó, Shana Ejat, libre, está exento y estará libre para su mujer, para su casa, un año. Ahora, Lebetó, Zebetó, el que
está exento por la casa que estrenó y no la ha aprovechado. Y Ze Carmón, está exento, ¿por qué? Porque no ha comido las frutas todavía de su viña. Y si más de historia alegrará a su mujer, que todo esto es parte del pasú. Su Ishto, la mujer que se casó con la mujer, no tenía un año con ella. Ayer la caja, y todo, aquel que hizo la mitzvah de Ibum con su cuñada, y todo está el primer año que no vuelve, que ni siquiera van a las filas de la guerra. El Maspikim, ellos ni siquiera tienen que surtir agua y mazón para la gente que va a la guerra, ven metaquinita de la gente, tampoco arreglan los caminos. Gemara, estaba rebanando, dice la baraita, de Dibru Shoterim, dice el pasuk que los Shoterim, los oficiales hablaban. Yahol de Barim Shelatzman, tú puedes pensar que son palabras de ellos, especiales de elellos, ¿no? Porque cuando pasuk más adelante pone de Yasfu Shoterim y los oficiales decían otras cosas que eran de ellos, Arem de Barim Shelatzman, amor. El pasuk más adelante habla de las palabras que ellos decían y eran sus palabras de ellos, o sea, especiales que tenían que decir ellos. Entonces así, más Hamani me cae en mi dirucho terim. Entonces, como que cumplo con el pasuk anterior que dijo que vimos arriba, mi dirucho terim, los oficiales decían, ¿qué decían? Dice, no, pedibré mayum jamás que tú me son las palabras del Cohen ungido para la guerra. ¿Cómo es esto? Haketza, Cohen Medaber, el Cohen lo decía, y el Moshoter y el oficial Mashmia, el que transmitía en voz alta las palabras del Cohen. Muy bien, tan dejada hay una verdad que pone así, Cohen Medaber, el Cohen hablaba de Shoter Mashmia, y el oficial repetía las palabras para hacerlas llegar en voz alta. Betania Ida, otra verdad pone Cohen Medaber, el Cohen Mashmia, que el Cohen hacía todo. Betania Ida, otra verdad pone que Shoter Medaber, Shoter Mashmia. Esto podía que los oficiales hacían todo, hablaban y hacían llegar las palabras. ¿Cómo resolvemos este problema? Tres diferentes varaitot. Para Valle, Hakesat, ¿cómo es? Muy bien, vamos a verlo. Dice el pasuk, Benigash, Benigash, de Adiberú, de ahí en la Torah es Cohen, el Cohen hablaba y el Cohen solamente él tenía que hacer llegar sus palabras a la gente, que lo escuchen. Ahora, del pasuk Beniberú, de Adves Beyasú, desde Liberú a Beyasú, ahí no, ahí el Cohen me da ver, Shoter Mashmia. El Cohen hablaba, pero los Shoter, los oficiales que tenían que hacer llegar las palabras que la escuchen. Y después el pasuk Beyasú, Beyalach, en adelante es todo el Shoter. Shoter me da ver, Shoter Mashmia. Todo el Shoter decía, y el Shoter tiene que hacer llegar sus palabras a los oídos de la gente. Dice el pasuk Me'aish Asher Baná, Beit Hadash, Behul, etc. Taura Banan, Asher Baná, por el pasuk que construyó una casa. Eli, el Asher Baná. Yo solamente sé que construyó. La Kaj compró, Yarash heredó, Nitalo Batanar se dio por regalo. Miran, cosas que también es suficiente para que esté paturri la guerra y se devuelva. Tamulomar, Me'aish Asher Baná. ¿Para qué dijo Me'aish? Está de más. Que diga Asher Baná, Me'aish Asher Baná. ¿Para qué dijo la palabra Aish? Para decirte que, para meterle todos estos casos. Por el pasuk Bait. Casa, Eli, la Bait, eso es casa. Ahora miren el Rabot, Betateven, como vimos antes, la Mishnah Betateven, Tabakar, Betatzim, Betatzarot, que ya vimos la Mishnah aplicamos. Talmulomar, Asher Baná. Y Asher Baná que sí dijo, Mikol Makom, en general, lo que construya. Decía así, Yahol Shani, Marbet también a poner Bechar, etcétera, muy peces, estas tres que dijimos que eran exentos, lo vimos la Mishnah, el balcón y todo eso. Talmulomar, Bait, no tiene que ser Bait. Va Bait, la Ruya le dirá, como una Bait es propicio para vivir. Afkola, son cosas, lugares que se pueden vivir. Por ejemplo, un granero se puede vivir. Por lo tanto, esos son los que construye la persona para que lo haga exento de ir a la guerra. Son lugares que se pueden vivir. Rabbi Yochanan ben Omer, no. La Torah dijo, Bait que mashmao, tiene que ser casa, más nada. Si construyó otra cosa, no lo exenta de la guerra. Por el pasuk lo hanach y no estrenó. Debió haber dicho lo hanach, dijo lo hanachó. ¿Por qué dijo? ¿Por qué dijo una letra de más? Lo hanajó. Entonces, para enseñarte un hidush, Prat le Gazlan, para que si alguien robó la casa, entonces eso no esta casa nueva no lo exenta de ir a la guerra. Y la Mará, no entiendo. Entonces, según esto sale que esta baraita le más de lo que Rezo Gelí, no va como Rezo Gelí, porque di Rezo Gelí. Pues según su opinión, Hamar él dijo, él supone, berraja levabre, que tiene en su corazón. ¿Miedo de qué? No de la guerra. ¿Qué dice el Recho Gelí? Mitiare, mi averot veador, que tiene miedo de las
a ver lo que tiene en su mano. Y si estamos hablando de que esta persona robó una casa, obviamente que tiene miedo por haber robado una casa, y entonces eso lo va a hacer que vuelva y no tenga que ir a la guerra. Entonces no hace falta ir a la letra Vav, como vimos antes. O sea, porque dijimos que la letra Vav del pasuk anterior decía que el que roba va a la guerra. No, según Rabbi Yosef Geili, no va a la guerra, se devuelve porque tiene averot. Entonces quiere decir que esa baraita no va con Rabbi Yosef Geili. Y se la llamará Filutema Rabbi Yosef Geili, no, la baraita pues puede ser como la opinión de Rabbi Yosef Geili, pero ¿cómo puede ser si él opina que el que tiene averot no va a la guerra? Y la baraita dijo de la letra Vav que el que robó la casa y no la ha estrenado, entonces si la robó, aunque no la estrenó, tiene que ir a la guerra. Pero si la robó, no puede ir porque tiene miedo. Contradicción. Dice, no, puede ser Rabbi, ¿cómo puede ir? Que donde abate Teshuvah, dame. Esta persona hizo Teshuvah, se arrepintió y pagó por la casa. Entonces ya el pecado ya lo arregló, ya no tiene miedo. Ahora podrías pensar que por tener la casa nueva no va a la guerra, tiene que ir a la guerra. Pues una dice, no entiendo. Y aquí a ver lo que haga. Pero entonces ya la pagó, es como un comprador. Y un comprador de líder. Ya vimos antes que le compra una casa nueva y no la estrenó, se vuelve, no va a la guerra. Y no, aquí donde mexicano detrás que se la tele, como por cosas que al principio le vino por robo, esta adquisición que hizo ahorita, cuando pagó el robo y adquirió la casa, no es suficiente para hacerlo patur de la guerra. Un mes ya Shanatá, que eran, dijimos, aquella persona que sembró y todavía no tenía el zehut de redimir la fruta del cuarto año y comérsela, vuelve. Tao Rabanán, dice el pasuk Asher Natá, que plantó. Eli es la Natá. Yo aprendí aquí nada más, plantó. La Kaj compró, Villarash heredó, Benetalo de Mataná recibió como regalo. Mirando de todo sabemos que también está patur, exento de la guerra. Talmud Omar, un mía Aish Asher Natá. ¿Para qué dijo la palabra Aish? Además, para enseñarte de qué, que está patur. Ahora Keren, yo solo te aprendí Keren es la viña, Eli es la Keren, yo aprendí viña. Minai de Rabot, todos vemos que también Hamishai en el Mahal, 5 árboles frutales, afirma el Sharmini de otro tipo de frutas también lo hace patur. Algunos más, Sharnata, dice Pasuk, Sharnata, aparentemente cualquier cosa. Ya que lo hace patur en la guerra. Yahol Hanimar Bea Notear Bailen en Mahal. Yo quiero pensar que también si siembras 4 árboles frutales de Hamishai en el Serak, o 5 árboles no frutales, patur. También hay Keren, es el Keren. Para que sea, dice el Pasuk, Keren, y para que sea Keren, tiene el mínimo 5 frutales. No, Keren, y entonces dijo Keren que más vamos, solamente por viña, patur, no por otras cosas, no otros árboles. Logilel, del pasuk, debió dicho Logilel, no profanó, que no redimió. Y por eso de Logilelo, una vav de más, ¿para qué? Para, dice la verdad, hacerte exento, le mabrij un marquif. Mabrij, ¿qué es mabrij un marquif? Que lo explica después. Mabrij es una persona que agarra una rama de un árbol y la siembra y la planta en el piso para que crezca de ahí otro árbol. O marquif es que agarra una rama de un árbol y lo inserta en otro árbol, en el tronco de otro árbol, para darle fuerza. Muy bien. Si haces estos, eso no es suficiente para hacerlo patur de ir a la guerra, sino que tiene que ir a la guerra. Dice la vara de entrar en marquí. Por la misa dijo que el marquí y el mabrij sí exenta, no entiendo. Y se van a decir a marquita lo calla, no hay contradicción. Arcaba y sur. En la varaita que dice que no exenta es porque lo que hizo fue arcaba prohibido, unió 2 árboles prohibidos. Y cada arcaba muta eter. Y la Mishnah que pone que se puede es porque hizo insertó árboles que es el misma especie, entonces eso está permitido. Eso es lo que dijo. Eso lo dijo la Mishnah, pues eso hace exenta a la persona de ir a la guerra. Pero le llamará Hayer que va a eter. Esto que tú me dijiste que insertó una rama, un árbol, otro árbol, fuera permitida y son del mismo tipo. Égidame, explícame, y no se patura la guerra. Y dice, égidame, ¿cómo es el caso? Y demás, yaldá, si me quieres decir que la rama venía de un árbol yaldá, que es decir, menos de 4 años. Beyaldá en un árbol de también yaldá, jovencito, menos de 4 años.
Y ese es el caso, no entiendo. Tipule va a enmendar mi yalda. Dice, no hay que llegar a nada que estamos hablando, porque Tipule, yo debería aprender de que este hombre vuelve a su casa y no va a la guerra, Mishun Yaldá Rishoná, por el primer árbol. No hay que llegar a lo que insertó. El primero está en el cuarto año, está chiquito, no ha redimido las uvas, ya, con eso está patur, tiene razón. Entonces, ¿cuál es el caso que me hace patur ir a la guerra por insertar? Era Yaldá Bezekena, era una rama de un árbol jovencito, pero que fue insertado dentro de un árbol mayor. Ahí el árbol mayor ya es mayor, ya no exenta a la persona a ir a la guerra, y es por el insertado que lo hace patur. Pero está escrito que una rama de un árbol joven que fue insertado en uno viejo, Batlaya al Damizekena, esta rama que se pone ahí y para que crezca más fuerte eso, entonces queda eliminada con respecto al Zekena, ya no se llama Yaldá, no se llama joven, se llama Zaken, porque ya es como que recibe el nombre de Zaken. Y en Badinorla, y no tiene ya lo que crezca de ahí, no tiene los 3 años prohibidos, sus frutos, y no tiene el cuarto año, es como un árbol grande. Entonces así, si no tiene esto, tampoco tiene el permiso de volver a su casa, tiene que ir a la guerra. Entonces, ¿cuál es el caso? Amar el Milla dice mediano, Leo Lam Yalda Beyalda, como mismo decir, porque era una rama de un árbol joven que se introdujo en una rama de un árbol joven también. Pero dijimos que no hace falta entonces esto, porque ya vuelve por el primer árbol, por el árbol en sí. Dice, ¿usted con le acá meter? Le dice ya culcorot. No, porque el primer árbol, el árbol principal, está plantado no para dar frutos, sino para usarlo como cerco o para hacer maderos. ¿Y qué pasa? Dice la Mishnah que anotea seyak ukorot, el que si planta un árbol para cerco o para dar madera, patur a orla, no tiene que dar orla, y pues si no tiene orla no tiene tampoco lo del cuarto año, y como no tiene el cuarto año, entonces y ese árbol no lo es exento de ir a la guerra, tiene que ir a la guerra, entonces va a ser exento por el otro, por la rama que se introdujo. Pues de Maraymasha Yalda Bezekena de Batla, dice, no entiendo, ¿por qué la rama que tú insertaste joven dentro de una zekena, de un árbol mayor, pierde su estatus de joven y se vuelve mayor y ya no tiene ningún beneficio de guerra? ¿Y qué diferencia hay? Hay con Yalda, una rama joven que se insertó en un árbol joven, pero que está hecho ¿para qué? Para madera, correcto, de lo batlá, porque no se elimina, debería eliminarse, igual que el árbol original, no tiene ninguna de las obligaciones de orla y el cuarto año, y entonces también la rama igual, y ya haces así, entonces no exenta a la persona de la guerra, tiene que ir a la guerra. Dice, hay una diferencia, ¿cuál es? Atam y Nimle Halel la bat miader. En el caso del árbol viejo, si tú te quieres retractar de este árbol y decir, ahora es joven, no sirve tu retractor, no sirve lo que te retractas, porque sigue siendo viejo. Por el caso que tú plantaste para madera, para cerco, y Nimle Halel, si tú te retractas y lo vuelves ahora a un árbol para hacer frutos, te puede retractar, y por lo tanto, déjame caer, pide mi caer, porque este árbol en un principio debió ser para frutos. Por lo tanto, entonces, esta posibilidad que tienes tú de poder retractarte y volverlo a hacer un árbol frutal para frutas, entonces eso hace que no elimine la rama. Y la rama ahora sí tiene entonces las leyes de Orla, y por lo tanto tiene la permisología del que lo hizo de no ir a la guerra. Muy bien, vamos a seguir. Otro dijimos antes que una plantación para cerco o madero, la persona puede retractarse y volverlo para frutos. Y por lo tanto sería obligación de Orla, la fruta 3 años y todo eso. ¿Por qué? Dice, mi de Aba alume alejem. ¿Por qué? Porque es como aquellas plantaciones que crecieron solas.
O sea, cayeron algo en el piso y eso hizo que creciera una fruta, algo, y creció un árbol. Te traen alume el ejemplo, ¿verdad? Vemos que algo que crece solo, que no pusiste tu cabaná de plantarlos para fruta, tajayab de orla. Entonces también, o sea, quiere decir que aunque vino no estaba para frutas, tu cabaná de ponerlo para frutas, lo pone fruta. Y hayab de orla. También aquí, el caso nuestro, que en un principio estaba para madero, lo puedes cambiar para fruta. Muy bien, ahora la hermana enseñaba, pero ¿por qué no me respondiste arriba más fácil? ¿Sí? ¿Por qué de arriba me pudiste haber respondido el caso del insertado? Me puedes haber respondido, porque dijiste, bueno, pero si es yaldá, joven con joven, por el primer árbol ya tenía que devolverse a la guerra. Pero luego me quedé en Shutafim. ¿Por qué no pudiste que estamos hablando de dos socios? Uno es socio del árbol y otro socio de las ramas que vas a insertar. Dejai adar adide, y cada quien vuelve la guerra por lo suyo, uno por la guerra, uno por el árbol, otro por lo insertado, y está perfecto, está una belleza. Y listo, está muy bien. Ya se acabó la pregunta de por qué me hablas de insertado si está hablando que la primera el primer árbol ya tiene suficientemente fuerza para hacer que la persona se devuelva a su casa. No, es una respuesta fácil. Son dos socios y por tanto cada quien vuelve por lo suyo, uno por la rama insertada, otro por el árbol primero. Amarra papá, Zot o Meret, de aquí yo puedo deducir de que en Shutafim, una viña de dos socios en Josrim Alá Merhem Milhamá, no se devuelven a su casa de las filas de la guerra. ¿Qué diferencia hay del caso de los 5 hermanos? Y murió uno de ellos en la guerra, de Kulan Josrim, que todos vuelven. Pero uno solo es el que va a hacer la mitzvah de Ibum y todos vuelven. Aquí también, ¿qué importa que están unidos en el árbol con la rama insertada? Que los dos vuelvan. Dice, no, tan tiene visto. Ahí cada uno y uno es factible que se considere a esta mujer, su cuñada, su mujer. Lo que es carmón. Aquí cada uno y uno se considera su carmón, no es su viña, no es él, es una sociedad. Y por dentro lo hace patú. Muy bien, seguimos la manera. Ramram Maritza Hamar. En Abrijilan Bellara que estamos hablando de que el caso cuál es que Mabrij, Mabrij insertó, o sea Mabrij metió la rama del árbol en Yarak. ¿Qué significa en Yarak? Yarak significa una verdura, no una verdura. Es como decir, hay ciertos arbustos que tienen din de verdura, no tienen din de árbol. Entonces lo insertó ahí. Pero si es prohibido, está prohibido hacer eso. Entonces estos arbustos no tienen din de orla y por lo tanto no tiene que ir a la guerra. Entonces el Hiddush ¿cuál es? Que también cuando hace el Mabrij tampoco se devuelve. Muy bien. Behai Tanahu, y este Tana sostiene de Tania Mabrij y Lam Beyarak, el que hace Mabrij, el árbol dentro del arbusto, la Yarak, la verdura esta, Reshom Gamliel Matir, permite hacer eso. Y dice que es mutar. Y él lo recibió en nombre de Rabbi Ben Gamda, Ishkfar Ako, de la aldea de Ako, Bejalamim Osrim, Bejalamim prohíbe. Muy bien. Ok. Kiata Rabdimi Amar Yohanan, cuando dijo Rabdimi, dijo el nombre de Yohanan, Haman, ¿quién es el autor de la baraita? Que dijimos que el problema original, ¿no? Que la insertada esta no hace patura a la persona de la guerra, Repiles el Miyakovhi. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos? Lo amar, Repiles el Miyakov, Atam, y él lo dijo ya antes, Kerem, que cuando dijo a Torah Kerem, es que mashmao, que tiene que mashmao, solo viña, no otra cosa. A Jarabe también, cuando la Torah dijo Natá,
que es plantar, es que mashmao, como se entiende la palabra. Noté ahí, plantar sí, mabrij markiv lo. El mabrij, el markiv, el insertar en el árbol, en la tierra, en la rama, no lo hace patur. Entonces, así, perfecto. Ya no hay ninguna contradicción. La Mishnah que permitió es un taná, y la verdad que prohibió es otra opinión que realizó Jacob. Y Kiata Rabdimi, cuando vino Rabdimi, Amar Rabbi Yohanan, dijo en nombre de Yohanan, Mishur Rabbi Jacob, Yalda Pejuta mi tefaj, una plantación que es chiquita, menos el tamaño menos un tefaj, y se queda así, Hayed Beorla Kol Shenotea. Todos sus años no se puede tener provecho de su fruta como si fuera orla. ¿Pero por qué? Si orla son los primeros 3 años, de Mithazia que es chata, porque todo el día se ve como un año, entonces para estar, la gente dice, mira, está comiendo frutas de un árbol de un año. Entonces, como es algo, una de esas de Rabaná, entonces hicieron, ¿qué será? Ven, mira, ¿cuándo es esto? Cuando es una viña, cuando es una de estos Stein, que no es Stein, una plantación que son 2, con respecto a 2 con 2, Beja de Utzezanav, y uno sale, y uno es como la cola, ¿sabes? Ahí en el ejemplo de unos ciertos dibujos, ahí está. A Valkula Keren, pues si tiene un Keren normal, que son 3 filas de 3, ahí, aunque sean chiquitos, no importa, pues Kala Itle. ¿Por qué? Porque cuando ya tiene un Keren, una plantación de viña normal, eso tiene voz, se sabe y se habla de que ese señor tiene una viña de árboles chiquitos, entonces ya no hay problema. Entonces ahí se puede comer los frutos, pero cuando son 2, o son 5 árboles, 2 con respecto a 2 y uno que sale atrás como cola, ahí entonces ahí es diferente. Ahí sí hay, ¿qué será? Kiata Rabbi cuando yo dime Amar Yohanan Mishur Rabbi Lezer Ben Yaakov, met tofes arba amot. Un met tofes atrapa, agarra arba amot, los 4 amot alrededor de él, le crea Shema, para prohibir a cualquier persona decirle Shema al lado de él. Dichtiv loeg la rash heref oseu. Es como el que se burla de un pobre, es como una burla al creador del pobre. Entonces aquí también decir a Shema enfrente de un pobre es como burlarse decir a Shema enfrente de un muerto es como burlarse de él, que te puede ofrecer Shema. Pero nada más en los 4 amot alrededor de él. Amar Yitzhamar Yohanan Mishur Rabbi Jacob o Jorakta, una hija de que no es hija es una mujer que tiene una hija, y esta mujer está casada con un hombre, y esta es la hija de su madre. Agedela Binajin, que creció con los hermanos, que son sus hermanos, son hermanos del padre, hermanos por parte del padre, que es decir, no son sus hermanos, porque ella es hija de su madre con otra mujer, entonces son hijos de su padre con otra mujer. Entonces, Azural y Nacele Ajin, prohibido casarse con sus hermanos. Pero no hay problema, no son sus hermanos. Mejase aquí a Jataijo, porque se ve como hermanos y que crecieron juntos. Velo y en verdad no es así, se puede. Cala y porque tiene cala, tiene voz, la gente lo comenta, la gente sabe que no son sus hermanos. De Amar el Samar Yohanan Mishur Rabbi Ben Yaakov, Leket Shachau Pesha Samba que Shazam Bagoren, un pobre que recogió Leket, creo que se cayó al recogerlo del dueño, el Shijega se olvidó, pea a la esquina, el pobre lo agarró y lo acumuló como un Goren, Ubeu le Maser. Aunque estas cosas no estén obligados a sacar más a hacer el pobre, al hacerlo como un goren, como una montaña, que es lo normal, como hacen los dueños, Jajamín le dijeron que sacar más a hacer, porque se ve como los dueños. Muy bien. Amarura, el hombre es la besade. Todo esto es en el campo, a Valbeir, pero si lo hizo en la ciudad, Cala irle milda, no. Eso se sabe que lo que se acumula en las ciudades es de los pobres, entonces no hay problema. Una yalda que es un árbol pequeño, dijimos una viña, un árbol pequeño de uva, que es menos, su tamaño es menos de un tefaj, si siembras al lado de ella verduras, no lo daña. ¿Qué significa? Normalmente está prohibido sembrar nada alrededor de la viña.
Y hay ciertas verduras o granos que están prohibidos solamente de Rabanán. Ahora, viene a enseñarme aquí que cuando la viña es chiquita, entonces no hay problema, porque como no se ve como viña, Jajamín permitieron. ¿Cuándo está permitido? Cuando son dos enfrente de dos y un árbol sale como cola. A Balcule Kerem, pero si hace un Kerem normal de 3 filas de 3, que la gente sabe que es Kerem, Mekadesh. Ahí perdóname, la gente sabe que es viña y por lo tanto prohíbe de Rabanán porque está prohibido. Bueno, vamos a poner aquí, está un poco largo hoy. Bueno, entonces, todo lo bueno, nos vemos en el próximo. Bye.